Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Montserrat Martorell, periodista y escritora, y estamos en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por El Periodista TV. Hoy estoy acompañada de una mujer periodista y escritora, Amanda Martón Ramaciotti. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, Monse, muy bien de estar acá, contenta por estar acompañándolos acá en El Periodista hoy. Felices de estar aquí para hablar de este libro, No quería parecerme a ti, publicado por Random House. Un libro muy personal, un libro que tiene muchísima intimidad, un libro profundo, que es muchos géneros a la vez. Eso te comentaba yo, no es como difícil clasificarlo de una manera. Si le decimos libro, sí, Sí, está fácil. pero puede ser muchas otras cosas. Vivir con una madre con esquizofrenia. Cuéntanos, Amanda, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, creo que hay dos procesos, ¿cierto? O quizás tres incluso. Uno es el ámbito personal, que es que efectivamente mi mamá Cecilia padece de esquizofrenia. Y el proceso de lo que es vivir con una madre con esquizofrenia, pero que la esquizofrenia es solamente una de las muchísimas características que ella tiene como madre. Entonces creo que el primer proceso es ese proceso vital de nuestra vida conjunta y que es imposible plasmarlo en un libro. El segundo proceso es el proceso periodístico de decir, ok, me enfrento a una situación en la que desde mi historia personal existe esta situación con la esquizofrenia o tenemos en la familia una persona y la posibilidad de heredar la esquizofrenia de mi mamá, y que como ese objeto de estudio me interesa tanto, hago una investigación periodística de la esquizofrenia. Y el tercer paso es cómo plasmar esa vida y esa historia periodística o el resultado de esa investigación periodística en un producto final que es un libro. Y claro, me presentabas como escritora. A mí me cuesta todavía sentirme escritora. Yo digo siempre que publiqué un libro, pero no que soy escritora. Pero tratar de consolidar y mezclar esos dos mundos, personal y investigativo, en un solo producto que es un libro que ojalá sensibilice y conecte a las personas tanto con nuestra realidad familiar o parte de nuestra realidad familiar, como con todas las investigaciones que derriban muchos tabúes asociados a la esquizofrenia. Entonces diría que están esos tres grandes procesos que conversan y dialogan entre ellos, pero que no necesariamente siempre van de la mano entre ellos. Sí. Y es una escritura, además, bueno, que está muy bien trabajada, hay reporteo, hay investigación, hay mucho respeto en la manera que se entiende del respeto por la propia historia, pero también cómo lo tocas los otros testimonios de las otras personas que también padecen esquizofrenia. Amanda Martón nació en 1993. Es chilena brasileña, ha trabajado en distintos medios de comunicación, El Mercurio, The Clinic, Revista Sábado, Paula, también en Brasil, en Argentina, becaria de la Fundación Gabo y del Laboratorio de No Ficción Creativa de Cronos. Ha sido reconocida también por los premios Suramericana de Periodismo en Migración, Periodismo sin Etiquetas, Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, eso lo entrega el Museo de la Memoria, ¿no? Y el Colegio de Periodistas. Sí. Y el Premio Pfizer de Periodismo. Además, bueno, editora de Anfibia, ya no. Ex-editora. Ex-editora de Anfibia Chile, docente de la Universidad de Santiago, también está con su nueva revista, Abismo. Abismo, ¿cierto? Sí. Muchas cosas para que la gente la conozca, busque a Amanda, y este es su primer libro. Un libro que también tiene que ver con las heridas, pero para mí también es una historia de amor entre una madre y una hija, como muchas historias de amor entre las madres y las hijas. De hecho, para mí eso es lo principal, porque claro, cuando hablamos de esquizofrenia, la esquizofrenia lamentablemente tiene una serie de tabúes asociados, tiene una serie de etiquetas asociadas, y casi la mayoría de las personas tiende a decir, pero la esquizofrenia afecta a muy poca gente, cuando en realidad no son tan pocas las personas afectadas por esquizofrenia, y absolutamente todos los seres humanos tenemos 1% de probabilidad de desarrollar esquizofrenia. Pero para mí, efectivamente, como dices, y me emociona que lo digas, Monse, es una historia de amor. ¿Cómo podemos hacer que este libro sea universal, que no lo lea solamente las personas que se ven afectadas por la esquizofrenia o que tengan un familiar relacionado con la esquizofrenia, una pareja o un amigo? Bueno, contando que es una historia de una madre y una hija bajo circunstancias
distintas quizás que el grueso de la población, pero que sobre todo es una historia, por supuesto, de amor y de muchas dudas y también con ese aspecto universal que creo que todos en algún momento de nuestras vidas dijimos a nuestros papás que no queríamos parecernos a ellos. En mi caso en específico, el único motivo por el cual no quisiera parecerme a mi mamá es la esquizofrenia, pero la verdad es que siento que quedarme solamente con eso es reducirla demasiado a esa etiqueta también de una mujer con esquizofrenia. Pero cuando somos más grandes nos damos cuenta de que nos parecemos más con ellos de lo que podríamos imaginarnos y muchas veces nos parecemos más incluso de lo que quisiéramos. Y eso es fascinante también, como ese viaje de la vida de alejarnos de nuestros padres y poco a poco conectarnos con ellos también desde una madurez propia que nos da la vida adulta también. Sí. ¿Te costó abrir esta historia? Mucho. Y todo lo que viene después, que tiene que ver con la exposición, con las lecturas, con las críticas, esta misma entrevista, que yo te haga preguntas en torno a tu intimidad también, porque es como, no se puede separar. Claro, esa es la parte difícil. Yo como periodista, bueno, yo me dedico a contar historias y me apasiona contar historias. Y es curioso porque desde el rol de periodista uno tiende a decir a las personas para que confíen en ti, si tu historia es valiosa, es necesario contarla, es importante que la cuentes, más gente se va a conectar, vamos a derribar, no sé, estereotipos, vamos a incidir en políticas públicas. Uno tiene todo el discurso armado de por qué convencer a una persona a contar su propia historia y yo jamás quería contar mi propia historia y se fue dando como muchas señales en distintos espacios de formación periodística. Primero hubo una columna, ¿o no?, donde tú hablaste de esto. Antes de eso, yo participé de un taller con Patricio de la Paz, Premio Municipal de Santiago el año pasado por El Viaje, un gran libro periodístico también. Hace muchos años él había sido mi profesor universitario, después dictaba talleres en su casa y yo llegué con un proyecto que me generaba curiosidad en temas de género y de repente llego y tenía estos participantes al taller en que todas las personas tenían historias muy personales. Una persona iba a contar la historia de su abuelo, otra persona iba a contar una relación tormentosa con su ex y así sucesivamente y llegaba yo con mi tema de género que me gustaba mucho, pero me daba cuenta de que no encajaba con ese proyecto. Después pasan algunos años, en esa situación escribí un poco, pero no publiqué en ninguna parte. Pasan algunos años y fui becaria de Cronos, un taller hermosísimo que lideraba Cristina Rivera Garza. Y yo llegué a ese taller, sí, tremenda escritora mexicana, y llegué a ese taller queriendo escribir un reportaje de una migrante trans venezolana en Chile, la primera solicitante de asilo por ser trans en el país, que me parecía fascinante. Y claro, de repente me encuentro en este taller, yo era la más joven, con Abraham Jiménez, pedazo de periodista cubano, con Gina Morelo, gran periodista colombiana. Bueno, todos los becarios eran grandiosos, yo me sentía muy chica ahí. Y todos ellos también tenían un proyecto personal. Y yo llegaba con este proyecto, la migrante transvenezolana y todo. Y Cristina Rivera Garza, junto con Cristian Alarcón, director de Anfibia, en ese momento yo aún no estaba en Anfibia, me dicen: Amanda, te publicamos con gusto este reportaje, pero te invitamos a escribir algo personal. Y fue en ese momento en que dije, ok, ya que tengo a todos mis compañeros desnudándose, contando sus experiencias personales, me atrevo a escribir, pero veamos qué es lo que sale. Y me acuerdo muy bien de la primera sesión del taller en que leí un fragmento de lo que había escrito, varios lloraron, me escribieron y dijeron, es el texto que tienes que publicar. Y como parte del taller salía publicado en Anfibia y en varios medios latinoamericanos simultáneamente. Y cuando eso ocurre, yo ya estaba en conversaciones con Penguin, pero para otros proyectos, de nuevo, de migración, de género, de temáticas que me gusta mucho como periodista abordar. Y mi editor en Penguin me dijo, Amanda, leí tu texto en Anfibia, ese es el texto que tienes que escribir. Y ahí vino el proceso de negociación para llegar a este libro. Y no es algo fácil, no es algo fácil en muchos sentidos. O sea, no voy a negar que estoy muy agradecida que efectivamente yo abrí la puerta a poder contar esto, pero sigue siendo parte de mi vida personal y en ese sentido también hay momentos en que uno puede abrumarse y creo que es legítimo.
en algunas situaciones me han pasado de ver, no sé, comentarios en redes sociales de algunas personas, el público en redes sociales comentando, y a veces cargados también de rabia o de estereotipos o de palabras hirientes. Y claro, por un lado yo abrí esa puerta, pero no por eso esas personas tienen el derecho de opinar sobre lo que es mi vida también. O sea, entiendo que hay un libro que tiene una problemática, que tiene una postura, pero tampoco podemos olvidar que hay un ser humano detrás del nombre que sale firmado acá. Entonces, ese manejo entre la exposición y a mí que me gusta siempre estar detrás de la escena periodística es bastante complejo, pero a la vez trato de sacar más los elementos positivos que negativos de todo esto, y sí creo que hay muchas cosas muy bonitas pasando y estoy agradecida, sí. ¿Y seguirías en esa línea también con todas las otras temáticas que te gustan y que te importan y que has estudiado? Pero, por ejemplo, la no ficción o la escritura más personal de tus propias vivencias, ¿sería algo que volverías a hacer en otro libro? Quizás, pero no sé si desde una vereda de no ficción o quizás más bien jugar ahí con la autoficción, quizás, o escribir desde un lugar de totalmente ficcional y que la gente no tiene por qué saber que quizás esté inspirada en mi historia real o la historia de mi familia o lo que sea. Es probable, pero todavía no me siento lista para eso. ¿Se va a traducir al portugués? Ojalá. Negociemos con Penguin para que lo hagan. Porque sí. Ahí tienes un mercado increíble, grande, de millones y millones de lectores. Claro. A mí me encantaría, hasta el momento no he tenido estas conversaciones con la editorial, pero sí que ha pasado que muchos lectores han comprado por Amazon y vienen de Brasil. Eso sí, se ha leído en muchas partes de Brasil, sí. Me gustaría que nos leyeras este párrafo aquí, la página 12. A ver. Creo que si tú lo lees, además, va a tener una intensidad diferente. Bien. Mainha, perdóname, pero no quiero parecerme a ti. Desde niña sé que mi mamá no es cualquier mamá. Cecilia se fue de la casa cuando yo tenía 4 años. La casa es lo más sagrado para un arquitecto. Quizás por eso, por preocupación, por orgullo y por deformación profesional, mi papá, Andrés, encendió las alarmas. Cambió las llaves del departamento y avisó a todas las autoridades de mi colegio que él, y solo él, podía ir a buscarme. Entre 1997 y 2001 casi no la vi. A veces algo golpeaba la ventana de mi pieza. Cuando la abría, me encontraba con una lata. En su interior, una pequeña carta. Mi tesoro y nuestro secreto, porque a mis 4 años yo ya había aprendido a leer. La carta tenía como destinatarias Amanda, Amandinha, Rouxinol, Beija-Flor y Narizinho. El remitente, mi mamá, preguntaba a esas 5 niñas cómo estaban, cómo les iban los estudios, si se cuidaban entre hermanas. Decía que las extrañaba mucho y que se estaba esforzando para volver a encontrarlas en breve. Había un problema. Yo no tenía ni tengo hermanas. Hubo muchos momentos donde me emocioné porque está escrito con mucha realidad, muy auténtico, con emociones, pero con agudeza. Creo que también juegas muy bien con esta distancia y esta cercanía, que yo creo que la distancia te la da el ser periodista, el ser editora, el estar como detrás de los demás con su historia, pero al mismo tiempo apareces de maneras muy sutiles. Y eso emociona mucho al lector. ¿Te has emocionado revisando la historia, compartiéndola con tu madre? Aparece tu madre todo el tiempo. De hecho, tú dices como que ella escriba la palabra esquizofrénica. Para mí es como que hay un después de este libro. Claro. Sí, hay muchos momentos de emoción. Bueno, la primera emoción claramente fue esa de decir, hay una editorial grande que está entusiasmada con un proyecto como este. No puedo darme el lujo de decirles que no, porque sabía que era importante también abrir esa puerta. Como a mí me cargan los temas de los que no se puede hablar y creo que eso es algo muy terrible y que los niños se dan cuenta. Entonces siento que quizás un poquito para reivindicar a esa niña que quería saber tantas cosas y que los adultos no hablaban de lo que pasaba en la casa, sí sentí la necesidad de hacerlo. Pero es cierto que durante el proceso me emocioné mucho, me quebré muchas veces
Y eso era complejo, porque cuando yo analizaba y estudiaba la esquizofrenia como desde la vereda, por eso decía al principio como que el libro tiene sus partes, como desde la vereda periodística, me pareció alucinante, me pareció fascinante ver que, por ejemplo, no hay un consenso de quienes pueden tener o no esquizofrenia, que todos los estudios muestran que solamente 1 de cada 3 personas reacciona bien con el remedio, que el origen de la palabra es un origen súper doloroso. Esquizofrenia viene del griego y significa escisión, rajar, separar mente, alma, cuerpo. Me parecía terrible y al mismo tiempo como objeto de estudio alucinante, como porque es muy misterioso, porque está cargado de muchas historias, no sé, me pareció muy interesante. Pero también siento que me refugiaba un poco en eso, porque cada vez que yo entraba en mi historia personal, entrevistar a mi familia, a amigos de mi mamá, a mi papá, ahí sí me quebraba. Porque no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de mi madre, y a mi mamá yo la amo. No estoy hablando de cualquier papá, estoy hablando de mi padre, y a mi padre también lo amo. Y fui consciente de ciertas cosas que quizás hasta el momento de elaboración del libro no lo había sido. Por ejemplo, yo creía que la esquizofrenia de mi mamá, el primer brote psicótico, que es como cuando las personas se dan cuenta de que alguien puede tener esquizofrenia, había sido en ese momento cuando yo tenía 4 años. Investigando para el libro, realizando las entrevistas, descubrí que su primer brote psicótico fue cuando estaba embarazada de mí. Y eso significa que yo nunca conocí a mi madre sin esquizofrenia, pero también significa que nunca conocí a ninguna persona de mi familia sin tener a su esposa, a su hija, a su hermana con esquizofrenia. Es decir, que toda mi historia de vida y familiar está envuelta a la temática de esquizofrenia. No exclusivamente, pero en gran parte. Y eso es una gran parte que no puedo negar que existe. Entonces, cuando me enteré de eso, para mí fue muy potente. También fue muy potente para mí la entrevista con mi padre. Yo siempre digo que fue mucho más difícil entrevistar a mi papá que entrevistar a mi mamá. Con Andrés. Sí, con Andrés. Aparece mucho en el libro, por eso. Sí, que mi papá es una persona fantástica, muy inteligente, pero también es una persona a quien le cuesta mucho hablar de sus emociones. Y cuando se terminó la entrevista, él también lloró conmigo, me dijo que nunca había comentado sobre esto con nadie, y uno lo pone en la balanza y dice, ok, entonces estamos hablando de un hombre que lleva más de 30 años viviendo una realidad y es incapaz de comentar sobre eso. Qué doloroso, como que solo se tiene que haber sentido. Y finalmente está el proceso que, por supuesto, hay dolores, pero también de muchas alegrías, y no digo de sanación porque no me gusta tanto ese término, y creo que igual hay otras cosas con la esquizofrenia que voy a tener que seguir lidiando más allá de la publicación del libro, porque sigue siendo nuestras vidas, pero sí como bonitas, como mi mamá leyendo el libro y yo estaba con ella mientras se leía el libro y que me comentara sobre estos elementos. O que después de la publicación del libro, como ya soltamos ya abordamos ese elefante gigante en la sala, podemos ahora hablar más directamente sobre ese tema, como sin tanta condescendencia, sin preguntas como camufladas, sin eufemismos de decir, ay, pero te tomaste el remedio, ay, pero te estás cuidando. No, de frentón decirle, mamá, el doctor dijo esto, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Y como tratarnos más como sin hacer de esto un problema tan grande como quizás ocurre en muchos casos con personas que tienen alguna afección corporal. ¿Por qué no podemos tratar las afecciones de la mente como lo son las afecciones corporales? Entonces creo que en ese sentido también ha sido bastante emocionante y desde un lugar más luminoso, pese a todos los otros momentos en que nos quebramos, porque fuimos muchos los que nos quebramos para la elaboración del libro. Sí. Es como esta idea, voy a citar este libro de la Pilar Donoso, correr el tupido velo. Ah, sí, 100%. Sacar estos mantos de silencio, esta oscuridad, que al final el silencio puede ser muy oscuro. Sí, totalmente, que es algo también que habla Piedad Bonet en Lo que no tiene nombre, por ejemplo. Con la muerte del hijo. Con la muerte de su hijo por un trastorno esquizoafectivo, que no es exactamente esquizofrenia, pero que está relacionado, porque es como una suerte de mezcla entre esquizofrenia y depresión. Entonces creo que sí, hay algo ahí con los silencios que hacen con que las personas estén alejadas de la sociedad, como si no pudieran existir,
y ese silencio es muy dañino, no solamente para las personas que padecen algo que no tienen culpa de padecer eso, simplemente es una realidad que está en el mundo desde que el mundo es mundo, pero de la que no hablamos, entonces nos aislamos y también las convertimos en parias, o hacemos lo que decía Foucault de convertirlos como aislarlos, literalmente ponerlos en una isla como se hizo en algún momento con las personas que tenían lepra. Entonces creo que es necesario abrir esa puerta, que puede ser una caja de Pandora quizás en algunos casos, pero yo creo que podemos sacar más cosas buenas que malas de conversar sobre estos temas. ¿Nos cuesta hablar de salud mental en Chile? Montón. Te lo pregunto Sí. cuando el presidente ha dicho que está como número uno en la agenda y ha sido como el mensaje, ¿cierto? Pero en la práctica, bueno, sabemos todas las deficiencias que hay, las políticas públicas, etcétera. Pero en la conversación, ¿nos cuesta hablar? Yo diría que hay una evolución, hay un avance importante, sobre todo después de la pandemia. Yo diría que de las pocas cosas que esa pandemia terrible, en que se murieron millones de personas y sobre las cuales lamentablemente no hablamos tanto hoy por hoy. Creo que casi todo el mundo dice, no, qué terrible la pandemia, olvidémonos, y no sabe que quizás a su lado tiene una persona que perdió uno o varios seres queridos durante la pandemia. Creo que de lo poco que podemos sacar positivo de esa época es justamente hablar de salud mental, porque lo que dijo la OMS apenas se terminó la pandemia del coronavirus o avanzamos con la pandemia del coronavirus fue, ahora se viene una nueva pandemia que es una pandemia de crisis de salud mental. Entonces, siento que hoy por hoy las personas están más abiertas a hablar de esa temática, sobre la gente todo, joven, sobre todo. Sobre todo la gente joven, pero diría que en un sentido como sin ser edadista, transversalmente las personas están dispuestas a hablar, pero de hablar de ciertas cosas, como hablar de depresión, hablar de una crisis de ansiedad, pero diría que todavía nos enfrentamos a una suerte de jerarquía de las afecciones de salud mental, y eso sí es problemático, porque estamos dispuestos a hablar de neurodivergencia para hablar, por ejemplo, del autismo, lo cual me parece fantástico, qué bueno que hablemos de eso, pero ¿por qué no podemos hablar de esquizofrenia? Porque la esquizofrenia causa un miedo, o las afecciones que generan algún brote psicótico generan un miedo. Entonces creo que todavía hay harto que avanzar, pero ya sí después de la pandemia hubo un alza de las conversaciones en términos de salud mental y eso es súper beneficioso. Pero tener, por ejemplo, un presidente que reconoce que va al psicólogo ya me parece un montón. Sí, ya me parece un montón. Con el tiempo empecé a temer que me pasara lo mismo. En julio de 2013 supe por el psiquiatra de mi mamá que por ser hija de una mujer diagnosticada con esquizofrenia podría llegar a tenerla también. La preocupación vino de la mano de una pequeña esperanza. Si hasta los 30 no tenía un brote psicótico, la probabilidad de tener lo mismo que Maíña bajaba a los niveles del resto de la población. Estoy en estado de alerta constante. Y después de la publicación del libro, ¿bajaron esos miedos? ¿Los exorcizaste? Sí, fue una mezcla en verdad. Fue una mezcla entre que el libro salió publicado justo cuando yo estaba por cumplir 31, entonces ya había superado ese periodo, digamos. Y también porque yo armando el libro me di cuenta que yo también estaba llena de prejuicios. Entonces creo que por eso el libro es como un viaje y parte con este título fuerte y doloroso, incluso como no quería parecerme a ti. Yo creo que para cualquier mamá que tus hijos te digan algo así es doloroso. Pero es un viaje en que yo me voy reconociendo que yo también tenía ciertos estereotipos y por eso sentía la necesidad de entender más sobre algo, porque creo que ahí es donde el silencio hace su daño. Cuando hay silencio no conversamos sobre las cosas y los monstruos sobre los cuales no hablamos tienden a ser monstruos peores de lo que realmente son. Entonces, si abrimos la conversación y estamos informados, probablemente tomemos mejores decisiones. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo, como está el diálogo con el libro, por supuesto, pero tiene que ver mucho con la información, de entender y de reconocer también a mi mamá y a todas las otras personas más allá de esa etiqueta de tiene esquizofrenia o no tiene esquizofrenia. No sé, si una persona tiene cáncer, por ejemplo, yo no ando por la vida diciendo esta persona es, qué sé yo, cancerígena, o ando por la vida diciendo esta persona por tener cáncer no puede hacer esto y esto otro. En cambio con la esquizofrenia quizás sí, yo misma lo estaba haciendo. Entonces claro, no voy a decir que me gustaría tener esquizofrenia, creo que a ninguna persona le gustaría, más que nada por cómo la sociedad trata a las personas con esquizofrenia, pero yo creo que podría lidiar mejor con eso que
hace 5 años, por ejemplo. Sí. Y esta madre que tú intentas reconstruir, tu padre en una imagen te dice, porque tú nunca la conociste como ella, con la mujer con la que yo me casé. Sí. Esta mujer divertida, que le gustaba viajar, que era muy amiga de sus amigas, muy libre, muy intelectual también. Se nota la manera como ella escribe, hay partes donde tú apareces y aparecen sus intereses, sus pasiones, y es como visibilizarla más allá de este diagnóstico que puede ser muy rotundo, pero puede ser ese diagnóstico y pueden ser muchos otros diagnósticos. Por eso yo creo que también la gente que lea este libro se puede encontrar, teniendo o no teniendo esquizofrenia, conociéndonos o no conociendo a una persona que padezca también esta enfermedad, y te haces cargo respecto a los titulares, ¿cierto? Los titulares terribles en medios de comunicaciones iberoamericanos. Sí. Y cómo construyen realidades que no necesariamente son las que nos gustaría. Sí, 100%. O sea, yo creo que, bueno, este programa justamente se trata de un montón de gente que le tiene mucho respeto a las palabras. Yo soy una de esas personas que le tiene respeto a las palabras, que sé que los actos valen mucho, pero yo no ignoraría las palabras y por lo mismo tampoco ignoro los silencios. Y con respecto a la esquizofrenia como tal ocurre eso, o sea, empezamos a utilizar la esquizofrenia, que es un diagnóstico complejo, no por sus manifestaciones, sino por las consecuencias sociales que trae, y solemos utilizar ese diagnóstico como un adjetivo. Y lo hacemos como adjetivo para situaciones complejas de nuestro día a día. Entonces yo me pregunto por qué cuando sale Donald Trump elegido presidente, hubo medios de comunicación que hablaron, por ejemplo, el esquizofrénico regreso de Donald Trump. Está bien, quizás es cierto que tenga algunas similitudes entre su regreso y lo que es un diagnóstico con esquizofrenia, en lo que entendemos por las alucinaciones o quizás la prepotencia en algunos casos, pero ¿por qué utilizamos esa palabra y no usamos, por ejemplo, el pernicioso regreso de Donald Trump a la presidencia y le quitamos ese estigma? Porque si no, estamos partiendo del supuesto que cualquier persona con esquizofrenia se va a portar de una determinada manera, lo cual no es cierto. La esquizofrenia se manifiesta, al igual que otras afecciones a la salud mental, es un espectro muy amplio que tiene sus características que a veces pueden ser un brote psicótico, pero en muchos casos las personas pueden vivir años y años sin tener un brote psicótico. Entonces, creo que eso es interesante también, como pensar cuáles son las palabras que utilizamos en nuestro día a día, no porque las palabras estén prohibidas, sino por cuánto daño podemos generar a otras personas por utilizar estas palabras, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho de una frase de Chimamanda que me encanta en El peligro de la historia única, que ella dice, el problema de los estereotipos no es que sean falsos, es que como minimizan una realidad y convierten una historia en la historia única de un pueblo. Entonces acá es lo mismo, si solamente asociamos la esquizofrenia con cosas negativas, no quiere decir que la esquizofrenia no las tenga, las tiene. Pero ¿por qué solamente la asociamos a eso y no, por ejemplo, con personas que también son madres, que también son, en el caso de mi mamá, historiadoras y fotógrafas, y que es una excelente madre pese a tener esquizofrenia? Entonces, creo que por ahí va un poco como el juego, de entender un poquito más, de ir detrás de eso. Y en ese sentido el libro ha traído cosas bonitas también. Hay un ejemplo, una de las entrevistadas, que también es una mujer que tiene su mamá que padece esquizofrenia, ella me decía que ella no quería ser mamá y estaba muy asustada con la maternidad y, no sé, desesperada con relación a eso. Y después que el libro salió publicado, yo se lo envié. Ella vive en Argentina, Dana, y hace 3 meses nació su primer hijo. Entonces ella también comentaba eso, como sin querer nosotros que estamos tan involucrados con todo esto, que lo vivimos en primera persona, que vemos las consecuencias sociales de cómo nos tratan por un determinado diagnóstico, cómo trataron a nuestras madres, de repente nos asustamos tanto que nos quitamos posibilidades de vida y de una vida bella solamente por esos estereotipos. Y ahora que ella leyó y que vio otras experiencias y conoció más acerca de eso, ahora se convirtió en madre. Qué hermoso eso, o sea, qué hermoso poder brindar vida en un espacio donde las personas asignan como el diablo, lo negativo, ¿no? Como ojalá algo más luminoso después de todo esto. Sí, quién sabe si esto algún día se convierte en un documental, que también podrías hacerlo y sería algo precioso.
Sí, sería muy linda. Ojalá. Muchas gracias, Amanda Martón, por acompañarnos aquí para hablar de No quería parecerme a ti. Gracias a ustedes por el espacio, fue un gusto. Gracias a ustedes, por supuesto. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, aquí transmitido por El Periodista TV. Un abrazo.